¿Qué tal, amiguitos? En este video vamos a resolver ahora este ejercicio de acá. A ver, comencemos, ¿ya? Un automóvil sube una colina a la velocidad que se muestra. Ya, la velocidad obviamente se refiere a este gráfico. Mira, aquí tenemos un gráfico velocidad-tiempo. Ya está subiendo una colina en línea recta, ¿ya? Dice, determina la posición y la aceleración en función del tiempo. Si x en el instante 3 es igual a menos 3. Y aquí nos entregan la posición en el instante 3. No es la posición inicial, mucho cuidado, ¿no? La posición inicial sería en 0, en el instante 3. A ver, para hallar la aceleración debemos derivar la velocidad con respecto del tiempo. Y para hallar la posición debemos integrar, ¿cierto? Ya, pero para eso primero debemos conocer cómo es la velocidad, pero que no lo conocemos. Sí, aquí está, pero recuerda que esta es la gráfica. Yo necesito la ecuación. Entonces vamos a ver cómo son las ecuaciones. Primero comencemos con el intervalo de 0 hasta 30, ¿de acuerdo? Que es el primer intervalo que está por aquí, ¿no? El de acá, de 0 hasta 30. Podemos observar que en ese intervalo la velocidad no cambia, toma un valor fijo. Ya hemos visto, ¿no? Cuando es una línea horizontal, la cantidad no cambia en ese intervalo. O sea, en todos los puntos, en todos los instantes, desde 0 hasta 30, vale 10. Entonces la velocidad en este caso es 10. ¿Listo? Ya a partir de aquí, luego hallaremos la posición y la aceleración. Vamos a ver ahora qué pasa con la velocidad en el otro intervalo. Primero hay que hallarla, ¿ya? A ver, vamos a analizar ahora desde 30 hasta 60 segundos. Ya. ¿Cómo hallamos la ecuación? Esta cosita, como te das cuenta, es una recta. Básicamente consiste en hallar la ecuación de esa recta. Una forma bastante sencilla es aplicar la condición, aplicar la forma punto pendiente, la cual dice así, mira. Supongamos que tú tienes una recta, dice. Ya, tú tienes una recta. Ya sabemos del ejercicio anterior, si no lo has revisado, te dejo el enlace en la descripción. Una recta tiene esta forma, ¿de acuerdo? Ya. A ver, la forma de calcular la ecuación de una recta, la forma, es una de dos. Calculas la pendiente y la intersección, si es que se puede, o si no, puedes trabajar con la pendiente y un punto. O sea, si yo conociese esta intersección, el problema sale al toque. Ya, pero aquí te das cuenta que esa intersección no la conozco, ¿no? Recuerda que esta es la intersección con el eje Y. Esto tendría que prolongarlo por acá y averiguar por dónde choca. Ya, no conviene. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, mira. Vamos a tener, digamos, una recta como esta. Una recta como esta. Vamos a calcular su pendiente, la cual la podemos calcular conociendo dos puntitos o simplemente las dimensiones y sale al toque. Y luego vamos a trabajar con un punto. Ese punto puede ser cualquier punto que tú desees. Un punto arbitrario por aquí que conozcas de coordenadas, por ejemplo, x sub 0, y sub 0. O puede ser de repente este punto de coordenadas 0, y1 podemos colocarle. O de repente este punto de coordenadas x2, 0. Recuerde que este punto tiene esta forma porque se encuentra sobre el eje Y, su coordenada X vale 0, acá está. Y este punto se encuentra sobre el eje X, su coordenada Y vale 0, ¿de acuerdo? Ya, puede ser cualquiera de esos tres puntos. Voy a hacerlo de manera general para este punto de acá. Ya en ese caso lo que se aplica es lo siguiente. La ecuación de la recta la podemos hallar mediante esta ecuación. Colocamos Y, que indica la variable que está acá, menos la coordenada del punto que vas a utilizar, el valor de y. Que por cierto se llama ordenada, esto se llama... Sí, pero no entremos en detalle, simplemente vamos al punto. En la componente en y. Ya, seguimos. Igual, m, que es la pendiente, x menos x sub 0. ¿De acuerdo? Ya, eso es lo que vamos a aplicar para hallar la ecuación de esta recta. Que curiosamente esta cosita es lo mismo que está acá, pero trabajado con los puntitos, ¿de acuerdo? Ya, entonces vamos a aplicar esto. Paso número 1, hallemos la pendiente. Obviamente la pendiente de esta recta. Recordamos que la pendiente es la tangente de este ángulo de acá, ¿de acuerdo? Este ángulo le voy a llamar el angulito teta. Ya, entonces la pendiente de esta recta, vamos a indicar por aquí M, que es tangente del ángulo teta, ¿de acuerdo?
Ya, pero quizás sea un poquito complicado, digamos, ver cómo es la tangente del ángulo teta, ¿no? Porque básicamente no está en un triángulo. Lo que podemos hacer en este caso es trabajar con este ángulo de acá, con este ángulo, que podemos llamarle beta. Ya, la tangente de este ángulo beta sí es fácil de calcular, ¿cierto? Porque la tangente del ángulo beta simplemente sería el cateto opuesto, que es este ladito de acá, entre el cateto adyacente, que es el ladito que está aquí. A ver, determinemos el valor de esos dos lados. Este lado, que es la altura, vale 10 básicamente, ¿no? Porque desde aquí hasta aquí es 10. 10. Este lado, mucho cuidado, no vale 60. Este lado vale 30. No por él, sino por la diferencia. O sea, de este punto a este punto es 60. Toda esta parte vale 60. De este punto a este punto vale 30. Como esto es 60 y esto es 30, obviamente esta partecita es 30, ¿ya? Y entonces podemos observar que la tangente de beta es igual a 10 entre 30, ¿cierto? Cateto opuesto entre cateto adyacente, esto es un tercio. Ahora te preguntarás, no, pero ¿por qué estamos hallando la tangente de beta si lo que quiero es la tangente de teta? Lo que ocurre es que trigonométricamente la tangente de teta es igual a menos la tangente de beta. Ah, ya. O sea que en un problema solamente debo hallar esta tangente de este angulito y luego le coloco un signo menos y sería la pendiente, en efecto, porque ahora ya tenemos la pendiente, recordando que la tangente de beta es un tercio, esto es menos un tercio. ¿Listo? Ya tenemos la pendiente. Ahora vamos por el punto. Ya, el punto que vas a analizar podría ser cualquier punto de esta recta. Puede ser un punto conocido en el gráfico como este, o directamente un punto cualquiera, porque al final de cuentas el punto es arbitrario. Pero lo recomendable es que sea un punto fácil de manejar, fácil de operar. En este caso, ese punto fácil de manejar, fácil de operar es este punto de acá. Dado que este punto tiene solamente coordenada en el eje horizontal, que es el tiempo, que vale 60, y en el eje vertical vale 0, ¿no? Porque básicamente todos los puntos que están por aquí, la velocidad vale 0. Entonces aquí vale 0. ¿Listo? Ya está. Ese es el punto que vamos a analizar. Ahora sí, comencemos. Recuerda que el eje vertical es como el y, velocidad. Ya, velocidad menos la coordenada y del punto, que vale 0. Esto es igual a la pendiente, que ya hemos visto que es un tercio, multiplicado por x, en este caso x recuerda que es la horizontal, que sería el tiempo, menos la coordenada x sub 0, o la coordenada x del punto que estamos tomando, que en este caso es 60. 60. Y listo, de ahí ya tenemos entonces la velocidad, ¿no? Operando esto es menos t tercios. Menos con menos se hace más 60 entre 3, 20. Esa es la velocidad para ese intervalo. Ahora, mi sugerencia es que siempre compruebes, ¿ya? ¿Por qué? Porque de repente por el apuro en el examen, en la práctica, se te pasa algún tipo de operación que generalmente ocurre, ¿no? Algún cálculo aritmético por el apuro, se nos pasa. Ya, vamos a comprobar esto con este punto. En este punto de acá, me doy cuenta que el tiempo, perdón, vale 30 y la velocidad vale 10. Ya, muy bien. Vamos a evaluar entonces esto para 30 y debe obtener el valor de 10 porque justamente este punto corresponde a la recta. A ver, vamos a evaluar la velocidad en el instante 30. Obviamente esta cosita, ¿no? Que va a ser menos 30, estoy evaluando acá, entre 3 más 20. Pero menos 30 entre 3, ¿eso cuánto me da? Me da menos 10. Menos 10 más 20, 10, como debe ser, porque justamente ahí la velocidad es 10. Por lo tanto, la ecuación corresponde, es la correcta. Si deseas, puedes probar otro punto cualquiera de acá, ¿no? Pero con comprobar ese punto es más que suficiente. Muy bien. Ahora, como ya tenemos la velocidad, podemos hallar directamente la aceleración. Porque recuerda que la aceleración simplemente va a ser cuestión de derivar la velocidad con respecto del tiempo. Al momento de derivar esto, te das cuenta que esto vale 0. Esa es la aceleración entonces en función del tiempo. Y tiene cierta lógica, ¿no? Porque en este caso la velocidad vale 10, es constante, lo cual significa que no
sufre cambios. Recuerda que la aceleración es la cantidad que mide los cambios en la velocidad. Como la velocidad no cambia, por eso la aceleración vale 0, porque justamente está indicando que dicha cantidad, la velocidad, no está cambiando. Ahora vamos por aquí para hallar la aceleración. Lo mismo, vamos a derivar la velocidad con respecto del tiempo y entonces la aceleración simplemente será menos 1/3 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Ya, de aquí entonces ya tenemos la aceleración. Tenemos la aceleración, tenemos la velocidad, solamente nos faltaría ahora la posición. Ya, comencemos por este lado, ¿de acuerdo? Ahí debemos hacer memoria nada más. Debemos recordar que cuando nosotros tenemos la velocidad, esto es igual a la derivada de la posición con respecto del tiempo. Aquí podemos acomodar un poquito. Sería la velocidad por d de t es igual a d de x. Y aquí integramos, ¿cierto? Integramos. Ya, acomodando un poquito esto va a ser así, ¿no? Al momento de integrar esto, x. Esta cosita quedaría así. Más la constante de integración que podemos llamarle C1, porque acá también va a haber otra. Ya, a ver, vamos a reemplazar entonces. La posición será igual a integral de la velocidad, que para este intervalo vale 10, d de t, más C1. Integramos esto, súper sencilla la integral, ¿no? Esta integral de acá simplemente es 10t, ya hemos analizado este tipo de integrales antes, más C1. Para hallar C1 debemos analizar un valor de posición que nos proporciona el problema. En este caso el valor de posición es 3. Evaluamos eso, pero primero no tengo mucho espacio, vamos a bajar esto un poquito, ¿ya? Por aquí más o menos, ya. Ahora sí, evaluemos en el instante 3. A ver, por este lado. La posición en el instante 3, según indica el problema, es menos 3. ¿Listo? Ya, ahora esta cosita de aquí sabemos que es esta cosita evaluado en 3. Sería 10 por 3 más C1. Y de ahí entonces ya tenemos el valor de C1. Aquí es 30, este 30 que está aquí sumando pasa aquí restando y se suma con este menos 3. Entonces sería menos 33, ¿no? Menos 33. Eso vale C1. A partir de ahí ya tenemos la posición para este primer intervalo, que es 10t menos 33. ¿Listo? Muy bien, entonces ya tenemos ahora sí todas las respuestas para el primer intervalo. Nos falta ver qué pasa con el segundo intervalo. ¿De acuerdo? Este intervalo de acá. Esta ecuación la vamos a utilizar tal cual, pero ya vamos a cambiar esto por C2. Básicamente la deducción es la misma, ¿no? Vamos a aplicar esto y luego esto. Ya voy a escribir entonces la ecuación aquí. La ecuación a utilizar será integral de b d de t, pero recuerda que ahora es más C2, porque esta constante de integración solamente es válida para este intervalo. Para el nuevo intervalo será otra constante de integración. ¿Listo? Ya, a ver, continuamos por aquí. Vamos a ir reemplazando porque recuerda que aquí vamos a colocar la velocidad, que es esto, ¿no? Menos t entre 3 más 20. ¿Listo? D de t. Ya, más C2. Listo. A ver, vamos por acá. Ya, wow, no tengo mucho espacio. Voy a mover algunas cositas. A ver, un ratito. Esta cosita vamos a moverlo, ¿ya? Porque está ocupando espacio. Ya, ahora sí, continuamos por acá. A ver, resolviendo. X será igual a. Integrando esto, esta cosita es t, sería integral t cuadrado entre 2 con este 3, 6, ¿no? Quedando entonces menos t cuadrado sobre 6. Más este 20, como está solito, al integrar lo acompaña un t. 20t. ¿Listo? Más C2. Ya. Ahora debemos evaluar alguna cantidad para la posición, algún instante para la posición para poder determinar C2. Ah, ya, facilito, evaluamos este instante. No, este instante no. Lo que ocurre es que este instante, este 3, es solamente válido para este intervalo, ¿no? Porque justamente está ahí en el instante 3, de 0 a 30. Pero este instante no es válido para este intervalo, ¿correcto? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en este caso? Muy sencillo. Fíjate en los intervalos.
Aquí me está diciendo que esta posición es válida desde 0 hasta 30. Y esta posición que estamos determinando es válida desde 30 hasta 60. Lo cual significa que podemos analizar justamente en el instante 30, ¿cierto? Porque es el instante común a ambos intervalos. Entonces, primero vamos a indicar por aquí, pero la posición en 30 yo la conozco, porque recuerda que para este intervalo de 0 hasta 30 obedece esta ley. Entonces vamos a evaluar esa ley para el instante 30, ¿de acuerdo? Y de ahí tenemos entonces la posición en el instante 30. Esta cosita de aquí es 300 menos 33. A ver, vamos a evaluar, ¿ya? Vamos a operar, mejor dicho. 300, 10 por 30, ¿no? 300 menos 33. Eso es 267. 267, ya. Listo. Como ya conozco un valor de posición para el instante 30, ahora me quedaría solamente analizar esto para el mismo instante. O sea, la posición de x en 30, pero ahora para esta ecuación. Vamos a reemplazar. Esta cosita es 30 elevado al cuadrado, perdón, elevado al cuadrado entre 6, pero acá hay un signo menos, no te olvides, menos, ¿no? Más 20 por 30, ¿cierto? Más C2, de ahí hallamos C2, recordando que la posición en 30 ya la conocemos, 267, ¿listo? Ahora sí, a ver, operemos esto. Será así, ¿no? 267, ya lo tenemos acá. Este que está aquí con menos pasa aquí a sumar, o sea, sería más 30 elevado al cuadrado entre 6. Ya, ahora aquí es más, pasa a restar, menos 20 por 30, ¿correcto? Y de ahí obtenemos C2, que es menos 183. O sea que C2 es menos 183. Y listo, se terminó. Ya tenemos la posición para el segundo intervalo. Es esto, ¿no? Menos t cuadrado entre, entre 6 más 20t menos 183, ¿no? Porque C2 tiene ese valor. Y listo, con eso entonces hemos hallado la posición. Ya, ¿qué cosa es lo que hemos aplicado en esta última parte? El hecho de que la partícula se encuentra en la posición 30 en este punto, digamos, para este intervalo y para el siguiente parte del mismo punto del análisis, ¿de acuerdo? O sea, la partícula no se puede teletransportar, ¿no? O sea, no podemos asumir que la partícula está en esta posición y luego cambia a otra posición, no sé, 300, eso es imposible, ¿no? La partícula permanece en ese momento en esa posición y luego obviamente va a cambiar su posición ya de acuerdo a esta segunda ley, ¿no? Esta es la primera ley, la segunda ley. Listo, con eso entonces terminamos este problemita. Sería todo por este video, amiguitos. Nos vemos hasta luego. Chau, chau.